En esta lección vamos a simplificar la diferencia entre adjectives o los adjetivos que terminan en ing y ed. Un adjective es una palabra que se usa para describir una persona, un lugar o una cosa. Mira algunos. Y en inglés lo anteponemos a la persona, lugar o cosa. Entonces decimos excited boy y no boy excited. Pero, ¿cuál es la diferencia entre boring and bored? Significan lo mismo, pero se usan de manera diferente. Usamos adjectives que terminan en ed para hablar de cómo se siente alguien. Entonces, Camila is bored. Camila está aburrida. Usamos adjectives terminando en ing para hablar de la persona, cosa o situación que ha causado el sentimiento. Entonces, the presentation is boring la presentación es aburrida. Entonces, la causa del aburrimiento es la presentación que es aburrida o boring. Y el efecto de aburrimiento es que Camila está aburrida o bored. Vamos a ver otro ejemplo. Exciting or excited. The TV is exciting la televisión es emocionante. Camila is excited Camila está emocionada. Ahora, relaxing or relaxed. La causa de la relajación es el baño. El baño es relajante, entonces the bath is relaxing. Y Camila está relajada, es el efecto, entonces Camila is relaxed. Vamos a practicar un poco más. Satisfying or satisfied. Was the client satisfied with the proposal? Satisfied or satisfecho es el efecto de la propuesta satisfactoria. Ahora con exciting or excited. The children were so excited at the party, they had a lot of fun. Los niños estaban tan excited o emocionados, es el efecto de la fiesta. Ahora con tiring or tired. I'm off to bed, I had a really tiring day. Me voy a la cama, tuve un día muy agotador. Tiring es agotador y es la causa del agotamiento. Algunos ejemplos más de cause and effect. Recuerda que el adjective se antepone a la persona, lugar o cosa. Un último ejemplo. Interested or interesting? This lesson was so interesting. Yes, it was. Esta lección fue muy interesante. Sí, fue bueno. Así es como se usan los adjectives que terminan en ing and ed.